Vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Es una palabra contundente que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos después que había muerto en la cruz del Calvario. Nos enseña que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las últimas palabras en la cruz fueron: consumado es. Si lo pasamos a nuestro idioma colombiano, sería misión cumplida. Hecho está en el nombre del Señor Jesucristo. 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba. Y el próximo mensaje, con el favor de Dios, es a dónde fue el alma del Señor Jesucristo esos 3 días que su cuerpo estuvo dormido en la tumba. Es otro tema. Pero después él volvió y durante 40 días, después de resucitar, cumpliéndose la escritura, que era necesario morir, pero que resucitaría al tercer día. Y efectivamente al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Amén. Y después de resucitar se reunió con sus discípulos. Yo creo que todos ya más o menos conocen. Tomás dijo: hasta que no meta mis dedos en sus llagas, mi mano en su costado, no puedo creer. Pero ¿cómo va a resucitar? Por eso el Señor se aparece y dice: Tomás, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Alabado sea el Señor. Y quiero decirles que hoy Él resucitó, murió una sola vez y para siempre. Y resucitó una sola vez y para siempre. Él es omnipresente. El Señor Jesucristo es omnipresente. Por eso dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Quiero decirles que el Señor Jesús está acá en medio de nosotros. Quien dio la orden o la gran comisión a sus discípulos para que predicaran el evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio son buenas noticias. Yo diría las mejores noticias que puede oír cualquier ser humano. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que cuando más pecadores fuimos, cuando más apartados, lejos de Dios estábamos, el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Que el acta de decretos que había en contra de cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo en la cruz, cuando estaba ahí, los tomó y los dejó clavados en la cruz del Calvario. La palabra dice: el acta de decretos que había en contra de nosotros. Al evangelio no vienen personas que fueran buenas. De hecho, el Señor Jesucristo dice: vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque los médicos no necesitan sanidad, son los enfermos. Entonces, Él murió por cada uno de nosotros, no hace acepción de personas. Desde el pequeñito más de menor edad hasta el más avanzada edad, es importante para Dios. Por eso al principio decía: bienvenidos los amigos, las amigas. Y ves, la felicito, trajo invitada, gloria a Dios. Y así cada uno. Luchito, felicitaciones, trajo invitada, gloria al Señor. Y así cada uno de ustedes. Estamos acá, gloria a Dios, porque algún día alguien nos habló del amor de Dios. Algunos recibieron al Señor en una cárcel, otros en un hospital, otros fueron o fuimos más obedientes cuando Dios nos llamó, gloria a Dios, y recibimos al Señor Jesús en una congregación o en la casa o en la calle, pero no bajo una presión como algunos. Sin embargo, el amor de Dios es igual para con todos. Y ellos aceptaron, tomaron la gran comisión que el Señor Jesucristo les dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura, es decir, a todo ser humano. Recordemos, quiero que se conecten conmigo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, se reveló solamente a un pueblo. ¿A cuál pueblo?
al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Si miramos desde Génesis hasta Malaquías, el único pueblo que conocía al verdadero Dios era el pueblo de Israel. Ninguna otra nación de la tierra. Alabado sea el Señor. Fueron escogidos por el Señor en su soberanía. Él hace como Él quiere, porque Él es Dios sobre todos y sobre todas las cosas. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dice, misión cumplida, consumado es, y entrega su espíritu al Padre, inclina la cabeza y en ese momento dice que resucitaron muertos, hubo un terremoto, hubo un temblor, la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rasgó de arriba a abajo, para que no fueran a decir sus discípulos la rompieron, se rasgó de arriba abajo. Y era una cortina de un material especial que ni Sansón de pronto podía romperla. Un ángel de Dios la rompió. ¿Sabe eso qué significa? Que a partir de ese instante ya Dios no sería únicamente Dios del pueblo de Israel, sino del resto de las naciones de la tierra, en Cristo Jesús. Por eso dio la orden a sus discípulos, prediquen el evangelio a todas las naciones, hagan los discípulos, bautizándolos como enseña su palabra, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Los discípulos obedecieron, por supuesto, a la orden de su maestro. El día que fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, el día de Pentecostés, que estaban los 120 reunidos en un lugar y estaban todos unánimes juntos. Parecería, si hubiera un profesor acá de español, diría, uy, ahí hay pleonasmo o redundancia. Acá estamos juntos, pero estamos unánimes. Unánimes es que ellos estaban esperando todos una sola cosa. ¿Cuál era? Que el Señor les había dicho, permanezcan unidos, no vayan a salir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir de ese momento, cualquier ser humano de cualquier parte del mundo puede conocer al verdadero Dios, a quien creó los cielos y la tierra, ya no solo el pueblo de Israel. Cuando se rompe el velo y queda un solo auditorio, un solo lugar, dice, de los dos pueblos, del pueblo de Israel y el resto del mundo hizo un solo pueblo. A partir de ese momento tenemos el privilegio de conocer al Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Alabado sea Dios. Por eso el día de Pentecostés ellos estaban unánimes juntos. Alabado sea Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 37 al 41. Dice la palabra, al oír esto se compungieron de corazón, alabado sea el Señor, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para sus hijos. ¿Cuántos padres han orado por sus hijos? Leamos la Escritura, lo que Dios dice en su palabra. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, el resto de las naciones de la tierra, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. El día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? El pueblo de Israel, desde que Dios los sacó de la cautividad de Egipto, el Padre les había ordenado guardar 3 fiestas, entre otras el día de Pentecostés. ¿Por qué celebraban ese día y era tan especial? Porque para el pueblo de Israel era el principio de la siega del trigo y la cebada, que era el alimento fundamental para esa nación. Por eso el día de Pentecostés, Pente quiere decir 50. El Señor Jesús murió, resucitó
al tercer día. Y a los 50 días exactos vino Dios como el Espíritu Santo, alabado sea Dios. A los 50 días, y eso es principio, por eso dice principio de la siega, de la cosecha. El pueblo de Israel recibía lo literal. Para ellos era siega de trigo y cebada porque era su alimento. Pero para los hijos de Dios, lo que está ahí espiritual y lo extractamos es el principio de la siega de las almas en el mundo entero. Ese día ahí en Jerusalén habían personas de toda la tierra. Hablaban todos los idiomas que se hablaban en ese momento. No solo estaban judíos, había judíos, pero había elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, todos los idiomas de la tierra. Cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego, empezaron a hablar en nuevas lenguas y se agolpó toda la ciudad, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no hay silencio. El Espíritu Santo se manifiesta, la gente empieza a hablar en nuevas lenguas, lenguas angelicales, en francés, en mandarín, en italiano, porque es que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente fue enviado al pueblo de Israel y después al resto de las naciones. Alabado sea el Señor. El comienzo de la siega de las almas del resto del mundo. ¿Cuántos cegaron ese día? Diga 3,000. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Algunos hermanos dicen que en ese momento Pedro dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo porque solamente estaba el pueblo de Israel ahí y que era necesario que ellos creyeran en Jesús porque conocían al Padre. Y dice el mal, inclusive conocían al Espíritu Santo. No, porque se manifestó ese día justamente. Conocían al Padre. Alabado sea el Señor. Pero resulta, gloria a Dios, que vemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 al 48. Les invito a que estén atentos qué ocurrió en una nación y en un pueblo gentil que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles, oído, y ahí está la palabra para que la lea, los gentiles, toda persona que no nació en el Estado de Israel, eran de otra nación, y los que habían venido con Pedro acompañándolo eran judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, pero que a pesar que estaban en el Evangelio querían que guardaran el día sábado, que los niños se circuncidaran, es decir, querían revolver la ley con la gracia. Cuando ellos vieron que sobre las personas no nacidas en el Estado de Israel se derramó el Espíritu Santo, así como el día de Pentecostés, quedaron perplejos y entendieron que Dios no hace acepción de personas. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y dice acá, y los fieles de la circuncisión quedaban perplejos y atónitos de que también sobre los gentiles, acá el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, que se derramase el Espíritu Santo. Apenas Pedro empezó a hablar, aquí vamos a ver algo. Hay muchos lugares donde dicen, para que usted sea llena del Espíritu Santo, primero tiene que ser bautizada en agua. Mandatos y doctrinas de hombres. Acá vemos en la palabra que ellos aún no habían sido bautizados en agua y fueron llenos del Espíritu Santo mientras Pedro hablaba. ¿Y qué ocurrió? Dice, porque les oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo así como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús el día de Pentecostés, pero años después, ya a puros gentiles, vuelve y les predica el Evangelio. Cuando lo oían, fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la palabra, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedara algunos días. Estaban cumpliendo la gran comisión que el Señor Jesucristo le entregó a sus discípulos, y ellos a sus discípulos
Y esos discípulos a otros discípulos hasta hoy, hasta el día de hoy. Y los niños y jóvenes que siguen, nuestros discípulos, continuarán la tarea de predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Vamos a mirar a otro personaje, ya no a Pedro, sino al apóstol Pablo. Todos conocemos que el apóstol Pablo fue tomado por Dios y llevado en el Espíritu al tercer cielo, donde recibió la doctrina que es la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurrió con el apóstol Pablo? Él fue, para la mayoría lo conoce como Saulo de Tarso, un erudito, muy preparado académicamente, pero él pensaba que agradaba a Dios persiguiendo a los cristianos. Y cuando los iba persiguiendo, iba por el desierto y se encuentra con el Señor Jesucristo. Este hombre cae a tierra y dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Saulo había perseguido al Señor Jesús? No, perseguía a su iglesia, pero el Señor Jesucristo no se concibe aparte de su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo. Alabado sea Dios. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? Le dice, Señor, ¿qué hago? Entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Ayunó 3 días, le dice a un discípulo en visión, ve y ora por Saulo para que recobre la vista. Y el discípulo dice, Señor, si ese hombre persigue y mata a los cristianos y aquí tiene autoridad para ponernos preso, y si le interesa matar a algunos, lo hace. Y el Señor Jesús le dice, no tengas miedo, ve porque instrumento escogido me es este. 3 días ayunó, tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y entró en ayuno. Viene el discípulo, impone las manos, le caen escamas, se recobra la vista y a los pocos días Dios lo lleva al paraíso. Y después lo lleva al tercer cielo y le dice, Pablo, ya no serás más Saulo, sino el apóstol Pablo, escribe 13 libros donde está condensada la doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanas y hermanos? Diga, enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuenta la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista fue el que cerró la dispensación de la ley. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Lucas 16, 16 para el que lo quiera leer. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Alabado sea Dios. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Pablo, alabado sea Dios. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Eran por todos como unos 12. Alabado sea el Señor. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo, con puras personas ya no del Estado de Israel, sino gentiles, les predica el Evangelio y los hace bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y viene una pregunta para nosotros. Yo crecí espiritualmente en una iglesia donde bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo era neófito en la palabra, no había escudriñado esto que hoy estoy compartiendo. Y así fui bautizado, gloria a Dios. Y yo me pregunto, ¿será que los discípulos se equivocaron o desobedecieron al Señor Jesucristo de la orden que les da en Mateo 28, 19? ¿Ustedes qué dicen? Pedro estaba el día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo
se convirtieron 3,000 y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después fue donde Cornelio, un gentil, nada que ver con el pueblo de Israel, recibió a este hombre y su familia y sus vecinos el evangelio y fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús y acá lo vemos bautizando en el nombre del Señor Jesús. Entonces la pregunta es, Pedro y Pablo, que fue llevado al tercer cielo, quien recibió la doctrina del Señor Jesucristo, ¿estaban equivocados? ¿Qué ocurrió? De ninguna manera. Pedro estaba en el momento que el Señor Jesús les dio la gran comisión en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, atentos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nací? Yo nací siendo católico porque nací en Colombia. En Latinoamérica nacemos la mayoría siendo católicos. ¿Qué hacemos en la iglesia, allá en la iglesia católica? El Padre Nuestro, que es la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó, les dice, vosotros cuando oréis, orad de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María. Y nos enseñaron a rezar. Pero entendemos lo que estamos diciendo cuando dice, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Debemos dirigirnos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué nosotros antes de empezar la palabra cantamos alabanzas? ¿Por qué? Porque estamos santificando el nombre de Dios antes de entrar en diálogo con Él. Entonces, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando un hijo de Dios conoce a su Padre y a su palabra, sabe que el reino de los cielos se llama Jesucristo. Y por eso este hombre predica el evangelio, esta mujer predica a Cristo, que es el evangelio. El evangelio es, conozca al Señor Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:32 y 36. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venga a nosotros tu reino, que el reino del Señor Jesucristo se establezca. Hágase tu voluntad, así como la hacen en los cielos, que se haga en la tierra. ¿Será que alguien en los cielos contradice a Dios? Hubo uno que lo hizo, Luzbel, pero fue arrojado. Allá los millares, los ángeles, las huestes espirituales del Dios viviente por la eternidad alaban a Dios. Y le estamos diciendo, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, acá en la tierra. Dice, ¿qué relación tiene eso con el bautismo? Acá dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí el Señor me dice, busque la palabra. ¿Cuál nombre usó Dios para darse a conocer como el Padre? Está en Éxodo, cuando Moisés le dice, bueno, usted me envía donde los hebreos, mis hermanos, y si me preguntan quién me envió, ¿yo qué les digo? Que quién me envió. ¿Y qué le contestó Dios? Yo soy el que soy. Les dirás, yo soy, me ha enviado. El gran yo soy. Ahora yo les pregunto, ¿les suena familiar cuando alguien, nuestro Señor y Salvador, dice, yo soy la luz del mundo? Yo soy la puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el que soy. Apocalipsis dice, soy el primero y el último. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué ocurrió con Mateo 28:19? Que se tomó como nosotros hacíamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y uno estaba durmiendo y le codeaban ahí como codía la hermana. No se duerma, no se duerma. Y uno, Dios te salve María. Y seguía rezando, pero entendía lo que estaba diciendo. El bautismo se está haciendo exactamente igual. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Porque Padre no es nombre. Y acá dice en el nombre, no los nombres. Dice Padre no es nombre. Yo quiero decirles que la palabra del Señor enseña en Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Bautismo significa sumergir. Tiene que haber mucha agua, un mar, un río, que la persona sea sepultada en el agua literalmente, porque el bautismo es sumergir. Y acá la palabra enseña, ¿o no habéis sido bautizados en Cristo Jesús? Porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús, así como Él entró a la tumba 3 días y resucitó con cuerpo incorruptible. Un hijo de Dios, lo que ustedes van a hacer hoy, esto es importante, estén conectados por favor. ¿Qué ocurre cuando usted entra al agua y se levanta? Está diciéndole al Padre, al Señor Jesucristo, te obedezco. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo en agua es un paso de obediencia. Lo que leímos el primer versículo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién lo dice? El autor de la vida, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó por cada uno de nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es el sello del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos de 3 en adelante, viene un personaje que era un fariseo de fariseos. Fariseo, para darme a entender, porque usted escucha fariseo, pero ¿qué es un fariseo? Era una élite muy importante en el pueblo de Israel que manejaban la parte política, la parte religiosa, las relaciones con las demás naciones, pero manejaban la Torá. Eran personajes, gloria a Dios. Y resulta que este personaje viene de noche y le dice al Señor Jesús, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. El nuevo nacimiento empieza cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Cuando se hace bautizar es el sello del nuevo nacimiento. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí puede ver el reino de los cielos. Ustedes a partir de ahora van a empezar a mirar al Señor Jesús. Se les quita un velo, van a leer la palabra de Dios y van a entender lo que ustedes no entendían. Y empiezan a ver a Jesús, empiezan a ver al reino de los cielos. Pero en esa conversación el Señor Jesucristo le dice de nuevo, y el hombre se asusta, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Le dice, no, lo que es nacido de la carne, de la mujer, un bebé, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los seres humanos estábamos muertos espiritualmente por la desobediencia de Adán. Pero por la obediencia de uno, Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cuando lo recibimos, estábamos muertos espiritualmente y renacemos a la vida. Hoy ustedes renacen a la vida. Alabado sea Dios. Es el sello de la conversión. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Hoy ustedes están cumpliendo ese paso de obediencia. Michael es un jovencito, Nicole Charid y Johan, 3 jovencitos adolescentes. Que el Espíritu Santo los levante, o cuando salga hoy del agua, salgan hablando de nuevas lenguas y profetizando. Y si lo pueden creer, así ocurre. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eliana va a quedar crucificada en la cruz. La nueva Eliana que se levanta, dice el Señor, te es necesario nacer del agua, y hay gente que piensa que es el bautismo, del agua y del Espíritu para que puedan entrar. Una cosa es ver, ¿verdad? Yo puedo mirar muchas cosas. Uno puede pasar por frente a una finca y la ve de lejos, pero no entró. El reino de los cielos es igual. Si la persona cree en el Señor Jesucristo,
se hace bautizar puede ver el reino de los cielos. Pero para poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esa agua tipifica a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Alabado sea Dios. Hay hermanos consiervos míos, yo los respeto. La palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Los respeto. Y le han servido al Señor, alabado sea Dios. Pero los he escuchado diciendo, es que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona. Qué error doctrinal tan grande. Porque en la Biblia no existe un solo versículo que diga que Él es la tercera persona. Si vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 2, vamos a encontrar la palabra que dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el día de Pentecostés se da a conocer Dios como el Espíritu Santo de Dios. No es la tercera persona, es Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Yo a ustedes les di una enseñanza en la congregación, quién era el padre de Jesús de Nazaret. Y miramos quién es el padre de Jesús de Nazaret. ¿Quién es, hermanos? ¿Quiénes se acuerdan de esa enseñanza? Fue muy clara. Y la palabra dice que el ángel le dijo a María, concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero en el versículo anterior dice Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Y ella dice, pero es que yo no conozco varón. En el Estado de Israel y en el hebreo, conocer varón significaba tener intimidad con Él. Allá la cultura hebrea se casaban, pero la esposa quedaba esa noche con sus padres y el novio volvía donde sus padres y la mujer tenía que guardarse durante un año para su esposo. No tenían intimidad. Y al año él volvía con sus amigos, con música, con arpa, con antorchas, porque no había linternas ni reflectores, eran antorchas. Y esa caravana nocturna era precioso, se imagina usted la música, las danzas y el corazón de la novia en la casa que se salía. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, se encontró que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando la Virgen le dice al ángel, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Él que le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién engendró a Jesús de Nazaret? El Padre, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo no hago mi voluntad, sino la del Padre que me envió. El Señor se hizo bautizar a los 30 años de edad, no porque necesitara ser bautizado, lo hizo para darnos ejemplo. El Señor Jesús nunca nos pide algo, que hagamos algo que no haya hecho. Él ya lo hizo por nosotros. Él ya murió en la cruz y ya resucitó. Y ustedes hoy mueren al viejo hombre y resucitan a una nueva vida. Abner de pecado queda sepultado y clavado en la cruz del Calvario. Y cada uno de ustedes nace en Cristo Jesús, santos delante de Dios, justificados en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Un día. Es que aquí es es otro tema, pero voy a darles un toquecito. ¿A dónde va el alma de un hijo de Dios cuando duerme? El cuerpo duerme, el cuerpo vuelve a la tierra porque es necesario y duerme. Pero el alma, ¿a dónde va? ¿No les parece interesante una enseñanza sobre eso? Alabado sea Dios. Así lo seremos en la de resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Abner, ojo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el reto. Hágame el favor. El reto, hermana Luz Marín, es que a partir de hoy usted nace siendo una nueva criatura. Jóvenes van a ser nuevos en Cristo Jesús. El cuerpo que le sirvieron al pecado hasta cuando conocieron al Señor, ahorita va a quedar sepultado.
Ustedes van a resucitar a la nueva vida en Cristo Jesús y empieza desde hoy el proceso de nacer del agua y del Espíritu que les permitirá entrar al reino de los cielos. Es decir, deben ser discipulados conforme la palabra de Dios y deben ser llenos del Espíritu Santo. Lo que decía el varón, claro, ahí se necesita el poder del Espíritu Santo, porque si vivimos conforme a nuestra carne, conforme a nuestras fuerzas, moriremos. Mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Hay parte donde dice, hermana, sinvergüenza, sea santa. Muéstrele cómo puede lograr hacer santa. Mostrémosle con amor, sin condenar y sin juzgar. Hermana, venga, sentémonos. Y le damos el discipulado. La misma palabra cambia su mente. Alabado sea Dios, porque la palabra es la que renueva el espíritu de nuestra mente. La palabra es la que rompe el yugo. Dice la Biblia que la unción rompe el yugo. Por eso al principio les decía, el ayuno tiene varias connotaciones y varios propósitos. ¿Por qué vamos a ayunar? El principal, hacer morir nuestra carne. Algún hermanito que le gustaba robar, que le gustaba tomar, que era sinvergüenza, y se hace bautizar y la carne lo jala, ¿qué tiene que hacer? Entrar en ayuno, en oración y en la palabra de Dios. Y la carne vieja queda muerta, queda sepultada, pero el enemigo es astuto y le hace creer lo contrario, alabado sea Dios. Porque fuimos bautizados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Hoy va a ser el cuerpo de pecado destruido. Estamos conectados, hermanos, que se van a bautizar. Hoy es destruido ese hombre de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, alabado sea Dios, de los muertos, ya no muere, ya no vuelve a morir. El Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Alabado sea Dios. ¿Y qué ocurre con nosotros? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero vivos para Dios. Dice, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, diga, en Cristo Jesús. La única forma de poder presentarnos al Padre vivos es estando en Cristo Jesús. Humanamente no podemos. Imposible. Una persona se convierte al evangelio, no es discipulada, no recibe un discipulado formal y empieza las luchas con la carne. Y ahí es cuando dice, pero ¿por qué si yo amo a Dios de corazón? Y de pronto llega, se arrodilla y llora. Y dice, Dios, es que yo quiero agradarte, porque no se ha roto el yugo. Y eso se rompe a través de nacer del agua y del Espíritu. El proceso de ser discipulado. Evangelizarlo es muy diferente a discipularlo. Y la orden fue, vayan, prediquen el evangelio, pero hagan discípulos. Dios quiere ver discípulos, hombres y mujeres que conocen al Padre Celestial, que conocen su palabra, alabado sea Dios. Ahora una pregunta, bíblicamente, cuando hablo bíblicamente es ¿qué dice la Biblia? No ¿qué dice un hombre? Bíblicamente, ¿qué se necesita para ser bautizado? ¿No les parece, hermanos? Ustedes ya recibieron al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia que se necesita para poder ser bautizado? Hechos 16, versículos 29 al 33. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron algo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Yo tomaría esa palabra. Las mujeres que lloran por sus hijos, tomen esa palabra y créala. Porque aquí al principio Dios dio una palabra y vuelve a dar una palabra para el hogar. Hoy Dios quiere restaurar hogares, familias. Alabado sea Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Les hizo un curso? Le preguntó, ¿usted es casado o no es casado? Y no solamente al carcelero. La Biblia, el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos. El eunuco y tantos otros. Y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron
la palabra del Señor lo evangelizaron, a él y a todos los que estaban con él en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, lavó las heridas. Oiga, Pablo y Silas estaban heridos, los habían azotado, tenían hambre, tenían sed, pero estaban enamorados de Dios. Cuando una mujer o un hombre está enamorado, no siente hambre. Lo mira y suspiran y se mira el uno al otro y suspiran y pasan las horas y hablan y hablan y hablan. Cuelga tú, no cuelga tú, porque están enamorados. Cuando nosotros aprendemos a enamorarnos del Señor Jesucristo, es mayor que ese amor humano. El apóstol Pablo conoció y decía: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa convicción. Ni la muerte, ni la vida. Hermano, si usted llega a caer, párese en el nombre del Señor Jesucristo, pídale perdón a Dios y avance. Y no permita ningún demonio de juicio. Alabado sea Dios. Levántese y avance y estudie la palabra y sea discipulado y conozca quién es Jesús de Nazaret. Cuando lo conocemos y sabemos quién es, Él dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Quién tiene horas, por favor? En el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo: el que quiera venir, venga y beba de mí. Gratuitamente, sin dinero. Isaías dijo: venid, comprad leche sin dinero. Y dice y agrega: porque de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender el Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en Él. Hoy el Señor no quiere solamente que usted sea bautizado en agua, quiere que usted salga de ahí hablando en nuevas lenguas. Quiere que usted salga de ahí profetizando. Y si tú lo crees, así ocurrirá. Dios nos permitió ir a Barrancabermeja con mi esposa a realizar unos bautismos. 4 personas salían del agua hablando en nuevas lenguas. Él es el mismo de ayer y por los siglos. En este momento deberían haber un par de hermanos hablando en nuevas lenguas. Leímos que Pedro, cuando fue donde Cornelio y empezó a hablarles del Señor Jesucristo, empezaron todos a hablar en nuevas lenguas y los de la circuncisión quedaron asustados. Oiga, ¿esto qué es? Y de inmediato fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Yo le clamé muchos años a Dios. Yo tenía dificultades, decía, pero ¿cómo es posible que acá dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en la Biblia no hay un solo bautismo hecho de esa manera? No entiendo, Señor. Explíqueme. Y Dios me ha llevado a estudiar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, no una vez, muchas veces. Y a través de la palabra me mostró. Los hijos de Dios, infortunadamente, están rezando el bautismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque si hicieran de esa manera, dirían en el nombre de Jehová o de Yahweh, en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pero no lo dicen, dicen en el nombre del Padre, del Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre que fue dado a la humanidad en el cual se puede ser salvo se llama Jesucristo. Y ante el nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El enemigo no quiere que los hijos de Dios obedezcan su palabra, porque dejan una puerta abierta y por ahí los tienen. Alabado sea el Señor. Alguien que haga el favor, yo no tengo hermano Juanito, alguien tiene una Biblia, mi esposa. Gloria a Dios. Cerramos con el versículo de Colosenses. Si tienen Biblia, sáquela, si la tienen en el celular. Qué bonito es cuando el que está al frente abre la Biblia y los hermanos comprueben a ver si es verdad lo que él está diciendo. Dice, oiga, si está escrito. Porque yo he visto a muchas personas que están al frente y dicen un poco de cosas que no son. Por internet ni hablar, hermanos. Cometemos un error. Cuando se tiene una duda doctrinal, la van a buscar en internet. Hermano, en el internet hay de todo. Y el enemigo, que es astuto, ¿sabe qué debemos hacer cuando tengamos alguna duda de un versículo que no entendemos o un tema? Primero acuda a Dios, arrodíllese. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y si de pronto no lo recibe, vaya donde la autoridad espiritual que Dios le colocó a usted, porque ese pastor o esa pastora lo ama de verdad y anhela que tú vayas al cielo. Amén. Alabado sea el Señor.
No vayamos al internet, por favor, porque allá nos va el enemigo a confundir. Vayamos a la fuente, que es la palabra de Dios. Colosenses 3. Amén. Todo lo que un cristiano haga, yo voy a leer la Biblia y he escuchado con siervos, en el nombre del Padre, de Dios, del Espíritu Santo, Padre nuestro que está en los cielos. No entiende. Todo lo que haga, sea de palabra o sea de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús, porque en el nombre del Señor Jesús se dobla toda rodilla. Vamos a orar por un enfermo. Yo he visto, hermanos, te declaro sano en el nombre del Padre de Dios. Yo creo que el enemigo se muere de la risa, porque la Biblia dice todo lo que haga, y el Señor Jesucristo en el Evangelio dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Alabado sea Dios. Colosenses, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Ahora viene algo bonito y estén conectados en la parte B, porque muchos van a decir, el hermano Pedro es unicitario. No, es que el Señor Jesús nos enseñó a hacer las cosas en su nombre. Alabado sea Dios, dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. No soy unicitario, les enseño cómo enseña la palabra de Dios que debemos hacer. Es lo que la palabra enseña, no lo que a mí me enseñaron, seguramente de buena intención, pero equivocadamente, por no escudriñar la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. De los que van a ser bautizados, ¿cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? Lo anhelan de verdad, porque vamos ya a pasar al agua. Hermanos que están a la parte de atrás, los que han sido bautizados solamente. Los que están a la parte de atrás, que han sido bautizados conforme enseña la palabra de Dios, extiendan las manos sobre los hermanos. Atención a lo que les voy a decir. Yo pensé que les iba a decir, levántense. No, quédense sentados. ¿Sabe por qué? Porque el día de Pentecostés dice la palabra de Dios que estaban unánimes juntos. De repente descendió del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Usted no necesita de pronto estar de rodillas, de pie. Usted necesita en su corazón estar arrodillado delante de Dios. Si está sentado, está en reposo y el Espíritu de Dios se manifiesta en el reposo. Extienden las manos los hermanos bautizados. Ustedes coloquen su mano en su corazón y digan, yo lo quiero, yo lo creo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias por estos hijos tuyos, por estas hijas tuyas que hoy en obediencia a tu palabra van a bajar a las aguas para ser bautizados. Oro con mis hermanos, nos ponemos de acuerdo, unidos, oramos, pidiendo, Padre, que a partir de hoy sean unos bautismos distintos, Padre. Papito Dios, yo no quiero seguir bautizando personas que no tienen raíces, que no crecen. Yo quiero ver a partir de hoy hombres y mujeres que echan raíces, que crecen, que florecen y que dan fruto abundante para tu gloria. Pero ellos no pueden con sus fuerzas. Ellos necesitan con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Espíritu Santo, gracias, llénalos. Llénalos, llénalos, Señor, llénalos, llénalos. Hermano, anhélelo y si siente el deseo, empiece a hablar en nuevas lenguas. Pueden hablar mandarín, portugués, francés, italiano, lenguas angelicales, lo que el Espíritu Santo les dé. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.